Muy buenas tardes. Hoy, 25 de abril, continuamos con el programa de actividades que el 11º Festival Internacional de la Imagen tiene para nosotros. En este momento, nos convoca la conferencia Panorama Actual de la Investigación de la Imagen Fotográfica con el doctor Daniel Escorza Rodríguez. Daniel Escorza Rodríguez es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como doctor en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Desde el 2001 se desempeña como investigador en la Fototeca Nacional del INAH, en donde ha realizado proyectos de investigación sobre el archivo Casasola y acerca de las fotografías relativas a la Revolución Mexicana. Ha sido docente en educación superior y ha participado en decenas de congresos, coloquios y conferencias en México, Francia, Chile y Portugal, entre otros. También ha publicado diversos ensayos, artículos científicos y de divulgación de la historia fotográfica, así como libros individuales y colectivos referentes a la historia regional y a la imagen fotográfica en los inicios del siglo XX. Es coorganizador del Seminario Permanente de Estudio del Patrimonio Fotográfico de México. Es miembro de número de la Academia Hidalguense de la Historia. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Daniel Escorza Rodríguez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Es un enorme gusto estar en esta plataforma, en este evento del Festival Internacional de la Imagen. Y para mí es un privilegio participar en esta actividad. Quiero agradecer esta invitación al FINI en la edición de este año 2022 con el tema de cambio climático. Y para ello voy a compartir pantalla para mi presentación. Con el tema Panorama Actual de la Investigación en la Imagen Fotográfica. Mi propósito en esta conferencia es dar a conocer un panorama general de la investigación con fotografías y sobre fotografías que se ha realizado en México en los últimos años, más específicamente en la última década, y para ello primero voy a reflexionar acerca de la fotografía, de su naturaleza y de su posible uso como documento histórico, y posteriormente hablaremos de lo que se ha realizado en investigación, lo que se puede hacer con las fotografías. Recordemos que ese adagio que dice una imagen vale más que 1000 palabras, en el caso de la investigación fotográfica no es tan del todo cierto, porque una imagen o un grupo de imágenes, una serie, necesita más que 1000 palabras para ser explicada en su contexto y para comprender una imagen fotográfica. Entonces, en estos momentos, en esta charla, vamos a hacer este panorama actual de lo que se ha investigado en la imagen fotográfica en México. La fotografía, como sabemos, es probablemente el lenguaje más difundido del presente. Ahora, como dice el investigador Giovanni Sartori, somos el Homo videns, el hombre que hace de la imagen su vida, y nos hemos convertido en portadores de una cultura eminentemente visual. La imagen fotográfica, sobre todo, aunque no exclusivamente, está en todas partes y es necesaria en la vida cotidiana. La imagen pasa por la mediación de la memoria, también de la evocación, de la presencia, ausencia. Y necesitamos, por ejemplo, con la imagen corroborar, por ejemplo, que nosotros somos nosotros ante los bancos o ante las instituciones con nuestra credencial del INE, en donde viene nuestra foto. Bueno, ahí se comprueba
que el portador en realidad o verdaderamente es el que está en la imagen. O para conocer, por ejemplo, que un vigilante está viendo siempre a todos. Esta famosa simbología del gran hermano de George Orwell, por ejemplo, en su célebre novela 1984, con la eh, popularización de todas las cámaras. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen de la Revolución Mexicana de la década de 1910, vemos que junto a los soldados va un fotoperiodista de la época con su cámara Graflex. Desde entonces ya es un artefacto omnipresente en en toda nuestra vida cotidiana. Ahora bien, al mismo tiempo que la imagen es una construcción cultural que depende de su tiempo, de su contexto, la fotografía también es un vestigio de la memoria, es un signo de la existencia y por lo tanto hay un analogón con la realidad. Es decir, es un dispositivo mimético en el sentido de que imita la realidad, en este caso, por ejemplo, la ceremonia en donde se encuentra Porfirio Díaz en 1910. Bueno, si exploramos esta imagen, vamos a ver que hay varios funcionarios y al fondo un arreglo floral que dice las letras de Pasteur, en alusión a Luis Pasteur, en donde vemos la colocación de la primera piedra de lo que sería el monumento a este científico francés en la Ciudad de México. Y bueno, a partir de los indicios que nos da la imagen, como un signo de existencia, podemos ir construyendo qué hay alrededor de la fotografía. Y en este sentido, hay que considerar que una primera característica de la fotografía es que a pesar de su condición mimética de análogón, la fotografía no es la realidad o la vida en la que estamos. Podríamos decir que es ficción, pues sí, en cierto sentido, sí. El fotógrafo norteamericano Lewis Hine decía que las fotografías no mienten, pero los mentirosos sí pueden hacer fotografías. Y en efecto, el régimen fotográfico nos sirve a distintos intereses. Por ejemplo, su uso, que en los últimos años ha sido desmedido, lo que ya todos sabemos en las plataformas digitales, campañas políticas, la publicidad gubernamental o la publicidad para mobiliario, para casas tomadas, por ejemplo, con gran angular o en cierto tipo de actitudes o de modificaciones a la cámara gracias a los lentes. En esta publicidad del lado derecho, por ejemplo, vemos que el campo mexicano dice ahí antes el campo mexicano y bueno, y se realiza esta fotografía en blanco y negro, pero ahora con el progreso incluso ya cambia a color las casas, los sembradíos, etcétera. Entonces, bueno, la imagen fotográfica sí es ficción, tiene una función persuasiva y dentro del cúmulo de posibilidades, precisamente para estudiar, para investigar la fotografía, la imagen aparece como uno de los vestigios o testimonios de la historia. Parece existir al respecto una búsqueda de legitimidad en los documentos visuales. Y en efecto, desde que el hombre pinta en las cavernas, la imagen constituyó un poderoso aparato de mediación y de conocimiento del mundo. Pero, como sabemos, no fue sino hasta el siglo XIX cuando por primera vez en la historia del hombre se fija la realidad a través de la imagen fotográfica, ya no realizada por la mano del hombre, sino por la propia, se decía, la propia acción de la luz sobre la naturaleza.
Entonces, este cambio paradigmático, vemos, por ejemplo, que en el mismo año de 1847, durante la guerra de México contra Estados Unidos, la litografía fue muy socorrida. En este caso, vemos una litografía del artista alemán Karl Nebel en 1847 en la acción de Casamata y Molino del Rey. Al fondo del lado derecho vemos la representación del castillo de Chapultepec, pero todas estas representaciones tienen la impronta de la manufactura. El artista, el dibujante, hacía la composición de este cuadro y eso era lo que nos daba una imagen de lo que sucedió en aquel septiembre de 1847. Pero el mismo año ya tenemos, por ejemplo, esta fotografía, un daguerrotipo, que ya no es la manufactura, sino la tecnofactura. Este daguerrotipo muy conocido ya corresponde a una imagen de la acción de Cerro Gordo en Veracruz en abril de 1847. En este caso, el daguerrotipo nos da una mayor credibilidad de la imagen por la verosimilitud que está en este daguerrotipo, en esta fotografía. Es una primera imagen de cámara y se comenzó a creer desde entonces en la verosimilitud de la fotografía, cosa que hasta nuestros días, hasta la fecha, tenemos esa idea. Ahora bien, para analizar nuestra realidad a través de la fotografía, no hay un modelo de análisis único, una receta que tengamos que seguir, porque la imagen carece de un sentido único. Como dice el lugar común, las fotografías son polisémicas, tienen muchos significados. Y el historiador, desde luego, no es el único que lee o interpreta o analiza o investiga estas fotografías. Hay que hacer notar que actualmente, por ejemplo, se reconoce que las distintas tradiciones e interpretaciones entre las disciplinas sociales son meramente artificiales e injustificadas y que no hay una separación tajante entre ellas, entre estas disciplinas. Hay, por lo tanto, intercambios entre las disciplinas como la sociología, la historia del arte, la antropología, la semiótica. Todas estas confluyen en lo que ahora ya se denomina la transversalidad de la imagen o la transdisciplina en la investigación, etcétera. Entonces, concluyendo, hay como una gran variedad de posibilidades de investigación de la imagen. Ahora bien, la investigación histórica de la imagen pasa por 4, vamos a decir, coordenadas o variables. A veces los alumnos que quieren estudiar la imagen nos preguntan, bueno, ¿y cómo abordar una serie de imágenes, un archivo fotográfico, una fotografía? Bueno, como decía, no hay recetas, pero sí podemos irnos guiando por estas 4 grandes coordenadas. Por un lado, el objeto, es decir, la representación de algo que quiso decir alguien. Es lo que vemos en una fotografía, que puede ser una fotografía de boda, un panorama, un retrato, lo que ustedes gusten. En este caso hay una fotografía de un edificio destruido, caído. Quienes no tengan alguna información previa dirán, bueno, es un edificio en demolición, pero quienes tengan una información previa pueden decir que esta fotografía corresponde a los terremotos de 1985 en la Ciudad de México. Entonces, bueno, el objeto, uno, es la representación de algo. Número 2, el sujeto, que es el que está detrás de la lente,
es el creador, puede ser el creador, pero también puede ser solamente el operador de la cámara, puede ser un fotógrafo, puede ser un aficionado o un profesional. Entonces, esto es una de las variables muy importantes. Número 3, la técnica que hace posible la imagen. Y hablar de técnica es hablar de toda una historia también, desde el daguerrotipo que vimos anteriormente, que es una imagen de cámara única en donde no había negativo, hasta los factores físico-químicos y hasta llegar a lo digital de hoy. Entonces, bueno, esto es también una coordenada. Y por último, número 4, la función social de la imagen, la recepción y circulación de la imagen en distintos contextos. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Por ejemplo, el primero, lo que les decía, el objeto, es la representación de algo. Toda imagen fotográfica representa algo, ¿ok? En primera instancia no lo podemos saber, pero como documento para la historia, por ejemplo, para la historia social, podemos ver que aquí un fotógrafo llamado Abraham Lupercio salió a las calles de la Ciudad de México en 1913, es decir, en plena revolución, en el gobierno de Victoriano Huerta, y ahí captó una serie de imágenes como estas, en donde las mujeres hacían una manifestación, decía: todas pedimos trabajo, una imagen muy actual, pero es decir, vemos en la imagen una representación de algo. ¿Qué hay alrededor de eso? Ese es precisamente el tema de la investigación. O, por ejemplo, podemos ver, en este caso, retratos. El objeto o el tema es el retrato de la actriz Graciela de Lara, que originalmente se había datado en 1910. Fíjense ahí la fecha del lado izquierdo, del fondo Casasola. Pero después, gracias a la investigación, podemos ver que en la revista El Universal Ilustrado se hace este reportaje gráfico en 1921. Entonces, eso es lo que nos arroja, digamos, que la primera investigación primaria, y que alrededor de esta imagen hay otras fotografías más de la actriz Graciela de Lara, ahora sí ya fechadas en 1921. Bueno, este es el tema. Ahora, les decía el número 2, ¿quién toma la fotografía? Bueno, en este caso vemos del lado derecho varios fotógrafos con distintos tipos de cámara en una ceremonia de las fiestas del centenario en 1910, pero incluso vemos también cámaras de cine en la parte superior de estos fotógrafos. Pero es muy importante saber quién toma la foto, en el sentido no de la vida del fotógrafo, que también es importante, sino de su tiempo, de su espacio, de sus motivaciones, de la intención de por qué toma la foto, que pueden ser motivos laborales, motivos políticos, sociales, si labora en un periódico, qué tipo de periódico, si labora para sí mismo en su estudio fotográfico, si solo es un aficionado que pasaba por ahí, etcétera. Entonces, esta será otra variable. El número 3, lo que les decía, la tecnología o técnica de la cámara y de sus artilugios. Aquí en este caso vemos dos tipos de cámaras, de las muy utilizadas en la década de 1910, la cámara Graflex, que es la que está sosteniendo el fotógrafo Agustín Casasola del lado izquierdo, la sostiene con las dos manos en forma de L, los brazos, eran cámaras pesadas, y la característica de esta cámara es que el fotógrafo podía ver en el objetivo qué es lo que estaba tomando. Él podía ver al mismo tiempo, en tiempo real, como decimos, a diferencia de la cámara del lado derecho, que tiene
su tripié, sostenida por otro fotógrafo, Manuel Ramos. En este caso, el fotógrafo no podía ver lo que fotografiaba, sino tenía que encuadrar previamente, ponerse un paño oscuro en la parte posterior, y ahí tenía que encuadrar, tenía que tapar o cubrir eso, y cuando él consideraba necesario ya hacía el disparo de la cámara. Son procesos distintos, técnicas diferentes, pero esto influía en la toma. Por eso es importante la tecnología o la técnica de las cámaras. Desde ahí a nuestros dispositivos digitales de ahora, bueno, hay todo un gran trecho, y esto es parte de las investigaciones. Y por último, el 4, la función social de la imagen, que tiene que ver con la recontextualización en tiempo y en espacio. Actualmente, por ejemplo, hay revistas especializadas en la imagen, como Luna Córnea o Alquimia, las más visibles, donde se dan a conocer reflexiones, investigaciones sobre la fotografía, y se rescatan diversos archivos, fotografías, haciendo una reflexión sobre ello. En esta función social tiene que ver, por ejemplo, cómo transcurren o cómo son vistas las imágenes a través del tiempo. Solo pongo este ejemplo: del lado izquierdo, la célebre fotografía de Emiliano Zapata en el Hotel Moctezuma de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 1911. Es una fotografía muy conocida, un ícono de la revolución, que ha ido traspasando décadas, fronteras, y este tema fotográfico, el objeto, ha sido recontextualizado, reinventado. Por ejemplo, 2 años después, José Guadalupe Posada hace el célebre grabado también basado en esta imagen, hasta llegar a la década de los 70, en donde Arnold Belkin realiza esta serie de pinturas sobre los temas revolucionarios, en este caso sobre Zapata, llamándolo Zapata 3, o en la música popular, un grupo llamado también La Revolución de Emiliano Zapata, en donde utiliza el icono de José Guadalupe Posada. Y bueno, todo esto solo para ver que una imagen va caminando, va migrando de contextos, y es reutilizada de diversas maneras. Esto es parte de la investigación que hay que hacer en la imagen fotográfica. Una vez dicho estas generalidades de la fotografía, bueno, pasamos a cuál ha sido el panorama, ahora sí, de la investigación de la imagen en la última década y, bueno, años antes, años después. Y me parece que la investigación gira en torno a estos 4 ejes también, o temas. Hay investigación autoral o de fotógrafos, hay investigación sobre procesos históricos, es decir, política y sociedad de la historia de México en general. Por otra parte, en el número 3 también hay investigación sobre los significados culturales, o la investigación en la historia social, y también la investigación de las fotografías o del régimen fotográfico, es decir, no solo la investigación con fotografías, sino la investigación de las propias fotografías y de la propia historia de la fotografía. Vamos a revisar rápidamente qué es lo que se ha hecho en los últimos años al respecto. Como dice el lugar común, no son todos los que están, ni están todos los que son. Pero vamos a ver que de las historias, a partir de un fotógrafo, de un acervo, de un fotógrafo, en los últimos años este tema ha sido muy socorrido desde los fotógrafos
que ya eran muy conocidos, como Agustín Víctor Casasola, llamado en su tiempo el fotógrafo de la revolución, pero alrededor de él había otros fotógrafos tan importantes como el mismo Casasola. Uno de ellos, Manuel Ramos, que era muy poco conocido, prácticamente no se mencionaba, pero en el 2012 está esta investigación de Alfonso Morales sobre Manuel Ramos, llamado este libro Fervores y Epifanías en el México Moderno, que gracias a una casualidad se pudo rescatar este acervo de Manuel Ramos de varios miles de fotografías negativos, y está esta investigación. Hay fotógrafos vivos y muertos también. Bueno, aquí estamos hablando de hace 100 años, pero de fotógrafos, bueno, también ya del transcurso del siglo XX, por ejemplo, del fotógrafo Tomás Montero, fotógrafos de los estados de la República, por ejemplo, los hermanos Cachú. Hay una investigación de esta célebre saga de fotógrafos michoacanos, de los Vanegas Arroyo. Hay además la investigación de los clásicos, como ya mencionamos, Agustín Casasola, Hugo Breme, solo por mencionar a varios de la misma generación. También, por ejemplo, investigaciones ya recientes sobre un fotógrafo jalisciense, Librado García Smart, que mereció toda una investigación del querido colega ya afinado José Antonio Rodríguez, con textos de muchos otros investigadores como Rosa Casanova, Arturo Ávila, Brenda Ledesma, etcétera. O, por ejemplo, esta otra investigación de Samuel Villela sobre la primera mujer fotógrafa de la Revolución Mexicana, llamada Sara Castrejón. Hasta antes de esta investigación se creía que la fotografía era solo una actividad de los hombres, pero bueno, resulta que no, que desde el mismo siglo XIX hay mujeres que se dedican a la fotografía, como Sara Castrejón en el estado de Guerrero, o, por ejemplo, otra fotógrafa de la Ciudad de México del siglo XIX, Guadalupe Suárez, que le han seguido la pista investigadoras como Laura Castañeda García o Elizabeth Chávez, una joven investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hay, por ejemplo, también investigaciones sobre fotógrafos vivos todavía. Uno de los ejemplos es Rodrigo Moya, este fotógrafo yo considero una leyenda viviente de la fotografía. Tiene su archivo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y ha sido objeto de investigaciones de autores como Ariel Arnal o como Alberto del Castillo. Entonces, bueno, vemos que hay un panorama muy amplio de acercarse a la investigación fotográfica a través de los propios fotógrafos o de los acervos que resguardan estos fotógrafos. Creo que este tema es muy vasto porque se investiga el tiempo vivido, el entorno social, el equipo fotográfico y su labor en general. Bueno, por otra parte, en la investigación de procesos históricos a partir de la fotografía, también este tema es muy vasto, a raíz precisamente de los festejos del centenario de la Revolución. Se crearon, o más bien salieron a la luz, investigaciones como las de John Maraz. Esta es Fotografía de la Revolución Mexicana, ya traducido al inglés, o los trabajos de Miguel Ángel Berumen y su equipo, Laura González, Claudia Canales, Marion Gautreau, que editaron esta investigación en forma de libro México, Fotografía y Revolución en el 2009-2010. Entonces, esto ha dado mucha literatura también
principalmente sobre la Revolución Mexicana, pero también sobre procesos regionales, como investigaciones recientes de Diana Perea Romo en Sinaloa, o ya mencionábamos los hermanos Cachú en Michoacán, de Nidia Balcázar, o de procesos más recientes de una historia ya más cercana, como es, por ejemplo, la investigación relativa al movimiento estudiantil de 1968 y la matanza del Jueves de Corpus de 1971, investigación de Alberto del Castillo. Generalmente al movimiento del 68 se le conocía por toda su documentación o el acercamiento a documentos textuales, pero no había sido abordado desde la fotografía, y esto es lo que hizo Alberto del Castillo en este célebre libro, La fotografía y la construcción de un imaginario, donde vemos muchas fotografías inéditas, por ejemplo, otras ya conocidas, pero centrado en el fotoperiodismo de la época, en los periódicos más influyentes de estos años. Y al respecto, solamente quisiera comentar, por ejemplo, esta fotografía que está del lado izquierdo en el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Bueno, esta fotografía es también muy conocida y en este libro se coloca la fotografía en una, en una edición pues muy peculiar, porque nos da la idea de la noche, de la muerte, con este ataúd que van cargando los estudiantes. Pero la fotografía de Pedro Meyer es esta que vemos del lado izquierdo, una fotografía muy festiva, los estudiantes van gritando, algunos quizá riendo. Entonces nos dice Alberto del Castillo que hay que poner atención en cómo cambia la perspectiva, la atmósfera de una fotografía, en este caso de la fotografía de Pedro Meyer en formato apaisado, y cómo se traslada a la fotografía del libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Entonces, aspectos como estos son los investigadores de la imagen van descubriendo. Hay que decir que, por ejemplo, además del 68, hay una reciente investigación del propio Alberto del Castillo de el Jueves de Corpus de 1971, también con todo un cuidado y una interpretación de las imágenes. En este sentido, también no solo hay bueno, el tercer punto es la investigación a partir de significados culturales de la imagen, como en este caso en la investigación de Alba González Reyes sobre el desnudo femenino en este lapso de 1897 a 1927, o esta otra investigación de la doctora Brenda Ledesma sobre las fotografías en las aceras de Guadalajara, este tipo de fotografía callejera que se tomaba en las principales ciudades de toda la República, y en donde la imagen era muy importante porque muchas de estas imágenes eran instantáneas. Quizá el que salía en la foto a veces no se daba cuenta de cuando le tomaban la foto, le daban un papelito para que al día siguiente fuera a recoger su fotografía en la calle. O también este tipo de fotografía, digo, de investigación que abarca la historia social, como estas dos investigaciones, por un lado de la doctora Patricia Macé, sobre imágenes de los presidentes de la República en imagen fotográfica entre 1821 y 1884, o esta otra fotografía de la doctora Rebeca Monroy sobre una Miss México, dice una Miss que no vio el universo porque solo quedó en Miss México, María Teresa de Landa, con una historia fascinante porque esta Miss México después
asesinó a su esposo. El juicio fue pues muy famoso en los años 20, 1928, 29, y fue absuelta de este crimen, porque pues el esposo la engañó, era bígamo, un general de la revolución, y bueno, todo este episodio se conoce, o más bien se parte a partir de las fotografías que existen en diversos archivos de María Teresa de Landa, una Miss que no vio el universo. O este tipo de fotografías en donde una sola fotografía como esta de Pedro Valtierra nos lleva a toda una reflexión que hace Alberto del Castillo con las mujeres de Xoyep en Chiapas. Dice, la historia detrás de la fotografía. ¿Qué contexto hay detrás de una imagen, en este caso una imagen muy conocida, desde su toma por Pedro Valtierra, su puesta en página por el diario La Jornada, el cambio de color a blanco y negro, el cambio de formato apaisado a formato vertical? Pero bueno, eso es solo lo técnico. Detrás hay toda una reflexión de la historia social, de la historia política, del uso de las imágenes y de los pueblos de Chiapas. Y finalmente tenemos esta historia sobre el mismo régimen fotográfico, técnicas, estilos, etcétera. Uno de los ejemplos es lo que nos presenta Carlos Córdoba con la historia del pictorialismo en México, que fue una corriente en donde se decía que la fotografía podía imitar las estrategias de la pintura, por ejemplo, y entonces vemos retratos, en el caso de la izquierda, de Julia Margaret Cameron, en la década de los 60 del siglo XIX, comparado con fotógrafos como Gustavo Silva, ya entrado el siglo XX en México. Son imágenes que atienden más quizá a la historia del arte, a la historia de la fotografía. Esta es otra gran beta de la investigación social en México. Ahora bien, quisiera concluir esta charla con llamar la atención acerca de lo que yo he denominado la investigación primaria, entre comillas primaria. ¿Por qué? Porque antes de la reflexión o del análisis hay que tener todos los elementos técnicos, los elementos que nos hacen ver una fotografía desde su más elemental información, como puede ser fecha, autor, en dónde se tomó, quién la tomó y cuál es el tema. Muchas veces estos datos están en terrenos pantanosos porque una fotografía en sí misma, como decimos, no nos dice nada. Hay que investigar la fotografía histórica para saber qué nos dice. Y tomo, por ejemplo, esta imagen muy conocida que ha circulado mucho del archivo Casasola. En este caso se presentó, por ejemplo, en el catálogo de Tierra y Libertad, Photographs of Mexico, en 1985. Fue una de las primeras exposiciones que se presentó en diversos países de Estados Unidos, Canadá y de Europa, con material del archivo Casasola. Pero el pie de foto, fíjense, dice Sentence, Mexico City, circa aproximadamente 1928. Una sentenciada 1928. Bueno, una década después, en 1997, en la página 226 se presenta la misma foto, pero ahora no con el pie, pero sí la identificación de prostituta en barandilla. Entonces ahí hay un cambio en la identificación de esta foto. Aquí en esta nada más, era sentenciada 1928.
pero en este libro ya también cambia el año, es 1924, y se atribuye a Agustín Víctor Casasola, son las siglas AVC. Pero no sé por qué razón ahí se agrega esto del prostituta en barandilla. Bueno, se le da esa denominación a la fotografía. Y ya en el año 2002, en el libro Mirada y Memoria, ya la autoría se traslada no a Agustín Víctor, sino a su hermano Miguel Víctor Casasola. Y el título solamente queda como Mujer detenida. Ya no es ni sentenciada, ya no es prostituta tampoco, pero la fecha ya cambia a 1935. Entonces, me parece que irse acercando más a estas fotografías, a lo que nos dicen, y consultando otras fuentes alternativas puede ser una gran herramienta para la investigación de fotografías. Bueno, cierro esta ponencia solamente con dos ideas que me gustaría dejar muy preciso a manera de epílogo. La fotografía es, como hemos visto, es un signo de existencia y en muchos casos es un signo de verosimilitud. Por eso tiene una función documental. Toda fotografía tiene una función documental y esto es lo que hace que el investigador pueda acercarse a distintos acervos. La fotografía sabemos que ha aspirado a cumplir una función documental prácticamente desde sus inicios. Sin embargo, ahora todos estos modelos de construcción de lo real se enfrentan a los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Y a este respecto, cabría preguntar cuál es el lugar del documento fotográfico en la construcción de una narrativa histórica. Bueno, sin duda puede ser un documento muy importante que hay que saber interpretarlo, hay que saber hacerle preguntas. Muchas veces las preguntas son muy importantes para ir descubriendo qué tenemos en el documento histórico o en el documento fotográfico. Y número dos, la investigación en fotografías es permanente. Como hemos visto también, las fotografías son polisémicas y cada generación descubre algo novedoso. Quizá lo que una generación vio o dio énfasis, las siguientes generaciones no lo enfatiza y en cambio descubre algunos otros elementos en una fotografía, como esta, por ejemplo, en donde tenemos a niños y adolescentes voceadores de un periódico de la década de 1910 llamado El Noticioso Mexicano. Me parece que ahora la fotografía tiene un lugar tan importante como los documentos textuales. Y esta es precisamente la tarea del historiador de la imagen fotográfica, indagar y complementar la imagen con otros documentos, que puede ser hemerografía, ya lo hemos visto, documentos de archivo, diarios, actas, en fin, todo lo que nos da la investigación histórica para ir armando todo este rompecabezas llamado fotografía, acervos fotográficos, series fotográficas y fotógrafos en general. Muchas gracias por su atención. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel Escorza Rodríguez y continuamos con el disfrute de las actividades del Festival Internacional de la Imagen.